¿Qué tal, mis amigos? Feliz de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Y vamos a hablar hoy de las infecciones de transmisión sexual. Este es un problema que realmente hay que buscar y tratar en la medida de lo posible de enfrentarlo, porque va a ser una situación que ustedes van a tener que enfrentar o por lo menos educar. Esto de las infecciones de transmisión sexual han tenido varios nombres. Se llamaban, por ejemplo, enfermedades venéreas. Y se llamaban enfermedades venéreas porque Venus era la diosa del amor en la mitología griega. Y como tener relaciones sexuales a veces se dice hacer el amor. Entonces, por eso se llamaban enfermedades venéreas. También se llaman enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Estas infecciones de transmisión sexual son muy variables, pero básicamente se llaman así porque se contraen con el contacto sexual. Por eso se llaman enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver cuáles son. Y estas infecciones de transmisión sexual pueden ser bacterianas, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser mil cosas. Pero vamos a intentar conocer las más frecuentes. Y vamos a intentar ver cuáles de ellas son curables, porque algunas de ellas no son curables. Y como no son curables, representan un serio, pero serio problema. Entonces, por virus tenemos la hepatitis B y la hepatitis C, el herpes genital, el condiloma viral y tal vez esta la más seria, el VIH o HIV, como algunas a veces se dice HIV porque son las siglas en inglés y en español es VIH y se llama también SIDA o virus de la inmunodeficiencia adquirida. Puede ser producida por bacterias y entre ellas ustedes conocen algunas, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, trachomatis. La vaginosis bacteriana. Vaginosis bacteriana es cuando hay un aumento de las bacterias en la vagina de la mujer. También esta cosa que se llama el granuloma venéreo. Puede haber enfermedades por hongos y es muy frecuente que en las damas haya candidiasis. Pero la candidiasis no necesariamente se produce por relaciones sexuales.
una mujer puede tener una infección por cándida y no haber tenido relación. También pueden ser por parásitos. Y hay un parásito microscópico que se llama la Trichomona vaginalis y esa produce la tricomoniasis. Y también algunas veces por contacto sexual se pueden transmitir ectoparásitos. Ectoparásitos son parásitos que viven por fuera en la piel. Y hay uno que es el parásito de la sarna o el parásito que vive en los genitales y el nombre vulgar es piojo del pubis o ladilla. Vamos a ver entonces alguna de esas enfermedades y tal vez lo más importante es cómo se puede hacer prevención de estas enfermedades. Vamos a hablar entonces de la sífilis. La sífilis es una enfermedad muy antigua y ella puede pasar por varias etapas. Y la etapa inicial se llama sífilis primaria. Y habitualmente se presenta como una lesión que se llama un chancro. Y en esta imagen ustedes pueden ver esta lesión que es un chancro. Aquí está una, aquí está otra. Eventualmente el chancro puede estar en sitios como la boca, porque hay personas que tienen relaciones orogenitales y si una persona tiene relaciones orogenitales con alguien que tenga un chancro, obviamente se le va a pegar en la boca. Esta lesión tiene algunas características. Uno, que es una lesión única o pueden haber varias, pero no es dolorosa, ni bota pus. Pero una cosa también bien extraña es que se va a curar sola. Si la persona se echa pomaditas, cosas de esas, en un tiempo de 3, 4 semanas se va a desaparecer. Puede tener adenopatías, los ganglios linfáticos pueden estar inflamados y eso puede durar un poco más. Pero miren, bien interesante que desaparece sin tratamiento. Y esto puede llevar a que la persona esté mucho tiempo sin ningún tratamiento y como que si no pasara nada. Luego pasa a una etapa que se llama sífilis secundaria y aparece tal vez unas 6, 8 semanas después de que había desaparecido el chancro sifilítico. Una característica que podemos ver es esta. Se llama rociola sifilítica o pueden aparecer lesiones plantares, bien sea en la mano o en el pie. Y pueden haber también cosas como que se caigan las cejas, como está viendo usted aquí. O pueden haber lesiones escamosas, erosivas.
Esto se llama la sífilis secundaria. También puede desaparecer sola si no se hace tratamiento. Y entonces vendría una etapa final que se llama la sífilis terciaria. Y la sífilis terciaria, entonces la enfermedad se va a localizar en algunos órganos, como puede ser el hígado, el cerebro, el hueso, el corazón. Y allí se van a formar gomas que van a ser la lesión definitiva, y esto pues puede llevar a consecuencias mucho más graves. La enfermedad es producida por una bacteria que tiene la forma de un espiral y se llama Spirocheta pallidum. El tratamiento de esta enfermedad es muy sencillo. Se cura con penicilina. Y afortunadamente no hay ningún treponema que no se muera con penicilina. Vamos a ver otra enfermedad de transmisión sexual. Y hay dos que tienen más o menos la misma característica. Una es la gonorrea. Es producida por la Neisseria gonorrhoeae. Y la característica fundamental es esta secreción amarilla por la uretra. En la mujer es más difícil hacer el diagnóstico. Uno, porque esa secreción se puede confundir con las secreciones que tiene la mujer en la vagina. Y la otra es porque la infección dura poco tiempo en el cuello. Va a migrar hacia el endometrio y finalmente va a irse a las trompas de falopio, y allí produce problemas muy serios porque va a lesionar la trompa. Les decía que hay dos enfermedades que se parecen. Una es esta, que es producida por un diplococo y que, como les decía, se llama Neisseria gonorrhoeae. Pero hay otra enfermedad que produce más o menos lo mismo, y es la Chlamydia trachomatis. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, es muy común en las mujeres, pero la transmite también los hombres. Y el asunto es que en la mujer, como les decía, produce secreción inicial allí en el cuello, pero posteriormente va a llegar hasta las trompas de falopio y ahí las lesiona y puede llevar a una lesión permanente de las trompas que va a ser causa de infertilidad. La Chlamydia trachomatis también se cura con antibióticos. Y es una gran cosa que estas enfermedades bacterianas se curan con antibióticos. Entonces hemos nombrado tres. La sífilis, que les dije que pasaba en 3 etapas, la gonococcía o la gonorrea o la blenorragia, y esta que se llama la infección por clamidia. Ahora, existe, como ya le habíamos dicho, algunas infecciones que se producen por virus. Y una cosa interesante
que debemos saber es que las enfermedades virales no tienen cura. Estas enfermedades por bacterias, si bien son como medio feo decir que alguien tiene sífilis o que alguien tiene gonorrea o que alguien tiene una clamidia, pero se va a curar. Si le ponen antibióticos, se cura y no va a transmitir más enfermedad. Cuando una persona tiene VPH, no se le va a curar nunca. La otra cosa interesante que hay es que existen muchas cepas de VPH. Algunas de esas cepas están relacionadas con el cáncer de cuello uterino, particularmente las cepas 16 y 18. Pero existen otras cepas que no producen cáncer, pero producen condilomas acuminados. Los condilomas son excrescencias que aparecen en la piel, verrugas. Y cualquiera de nosotros ha visto cómo en los dedos aparecen, por ejemplo, verrugas. Ese es un VPH. No necesariamente es el VPH genital, pero todas son familia. Ahora, lo interesante de este virus del papiloma humano es que produce cáncer de cuello uterino. Y esto es importante saberlo porque la primera causa de muerte por cáncer ginecológico en Venezuela y en la mayoría de los países latinoamericanos es el cáncer de cuello uterino. Ese cáncer de cuello uterino va a pasar por varias etapas. Una etapa que se llama NIC, que quiere decir es una NIC, neoplasia intracervical. Quiere decir eso, el NIC. Ese NIC también puede pasar por etapas. NIC 1, NIC 2, NIC 3. NIC 1 es cuando se producen lesiones a nivel de las células superficiales del cuello uterino. NIC 2 toma células superficiales y células de la capa media. Y NIC 3, entonces están comprometidas las capas, las células del epitelio profundo, de la capa media y de la capa superficial. Ahora, cuando hablamos de un NIC 3, ya podemos estar hablando de un carcinoma in situ. Pero si a una persona se le hace tratamiento adecuado, aun cuando tenga un NIC 3, esa persona puede salvarse, puede curarse. A partir de esas etapas va a venir un estadio más avanzado cuando se toma todo el cuello y en este caso no solo tomó el cuello, sino que está tomando la parte superior de la vagina. Estos casos, por supuesto, son mucho más avanzados y mientras más avanzado sea la enfermedad, peor va a ser el pronóstico. Ahora, tal vez una cosa que debe saber el pastor es que él pudiera ser fundamental para evitar que las hermanas en la iglesia tuvieran esta enfermedad. Y es que él puede ayudar a hacer prevención.
¿Y cómo se puede ayudar a hacer prevención? En primer lugar, educando a las niñas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, a los hombres jóvenes, porque la enfermedad es más frecuente en las personas promiscuas. Si una niña comienza a tener relaciones sexuales muy temprano, es muy probable que cuando tenga unos 20 años haya tenido varios maridos, 5, 6, 7, quién sabe cuánto. Y por supuesto es una mujer promiscua. Mientras más promiscua sea la mujer o el esposo de la mujer, más posibilidades hay de que tenga VPH y más posibilidades hay que tenga cáncer. En las primeras etapas de la enfermedad no hay ningún síntoma. Y cuando aparecen síntomas como sangrado, es porque la enfermedad ya va lejos, ya es un cáncer. Entonces, primera cosa que debemos hacer es educar. Otro aspecto que entra en la prevención es que ahora hay una vacuna anti-VPH. Y en los países que han utilizado esta vacuna, la colocan en el esquema de vacuna de los niños y de las niñas, pero particularmente en las niñas, y eso ha disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino. Ahora, ¿qué otra cosa se puede hacer? Toda mujer, no se les olvide esto, toda mujer que tuvo o tiene relaciones sexuales debe hacerse una citología todos los años. La citología no es más que colocar un espéculo y con este cepillito se van a tomar células. Lo ideal es que aparezcan solo estas células superficiales. Cuando aparecen células superficiales, el patólogo va a decir, esta es células normales. Sí, eso sería lo ideal. Ideal es que no tenga ninguna célula anormal. Pero si la persona tiene un VPH, el VPH va a alterar las células. Y entonces el patólogo puede ver alteración en células superficiales y va a decir que eso es un NIC1. Puede verla en las superficiales y en las intermedias y dirá que es un NIC2. Y cuando ya todas las células están alteradas, va a decir que hay un NIC3. Ahora, aún una persona con un NIC3 puede haber tratamiento localizado y que puede ser suficiente para que esa persona quede totalmente curada. Cuando la lesión se va un poco más allá, habrá que planificar un tratamiento que será proporcional a la extensión de la enfermedad. El tratamiento fundamental es la cirugía, pero cuando la enfermedad es avanzada, entonces puede haber necesidad de hacer radioterapia y eventualmente quimioterapia. Ahora, como pastores, tal vez lo importante es hacer prevención. Y la prevención se hace educando a nuestros jóvenes para evitar la vida sexual precoz. Haciendo conversaciones de tipo espiritual para decirle no tenga relaciones hasta que no esté casado. Una vez casado, evitar el adulterio. Y aún
que hayan hecho estas cosas, enseñar a las damas a que se hagan su citología todos los años. Otra cosa que puede ocurrir es el herpes genital. Y hay un herpes que puede ser tipo 1, tipo 2. Un herpes que es el herpes labial. Seguramente ustedes han visto personas que en los labios le aparecen una serie de burbujitas. Ese se llama el herpes labial. Pero hay un primo de ese que es el herpes genital. Y ese herpes genital aparecen también lesiones parecidas en los órganos genitales. Así como no se cura el VPH, tampoco se cura el herpes genital. Y estas lesiones son por herpes labial y esas lesiones pueden aparecer también aquí en los genitales. Ahora, las personas que tienen relaciones orogenitales pueden intercambiar estos herpes. Y si a una señora tiene herpes genital y viene un caballero y le hace sexo oral, obviamente que en la boca se le va a pegar al caballero. Y eventualmente, si a alguien se le ocurre besar a esta persona que tiene ese herpes, obviamente que se le va a pegar. Esto se hace en tratamientos locales y pueden desaparecer, pero cuando haya situaciones estresantes, de nuevo van a reaparecer las lesiones. No se cura el herpes genital. La hepatitis B y C también son enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis B y C se transmite cuando estamos en contacto con una persona, con sangre de una persona infectada. Entonces, si una persona recibe una transfusión de alguien que tenía hepatitis B o C y no le hicieron las pruebas, pues se transmite de esa manera la enfermedad. Pero también se puede transmitir, por ejemplo, realizándose tatuajes que utilicen instrumentos que han usado en una persona que tiene hepatitis B o hepatitis C. Por eso, la gente recomienda el uso de condón, relaciones seguras sexuales, pero la mejor relación segura es evitar la relación sexual hasta después del matrimonio y evitar las relaciones promiscuas. Se puede hacer prevención de la hepatitis B colocándose la vacuna para prevenir la hepatitis B. La tricomona es un parásito que vive en el flujo vaginal y también se puede adquirir por contacto sexual. Así que si alguien tiene una tricomoniasis y se tiene relaciones con esa persona, el hombre puede adquirir una uretritis por tricomona precisamente por eso. Pero también puede haber la familia de este señor que está aquí, se llama el Tirius pubis, y este es el que llaman ladilla. Y si una persona tiene en sus genitales este parásito, cuando tiene relaciones puede brincar el parásito de un sitio al
de una persona a la otra, y esta es la forma de transmitir la enfermedad. Ahora, ustedes se podrán imaginar o preguntarse, ¿para qué nos darán esto? Mire, yo creo que lo más importante en todas las enfermedades es la prevención. Y muchas de estas enfermedades que nombramos y las que no nombramos, se evitarían si la gente tuviera una conducta sexual un poco más recatada, si se evitara tener relaciones sexuales precozmente, si la gente evitara tener, ser poligámico. Pero el joven tiene mucha curiosidad por tener relaciones sexuales. Y si a alguien lo invitara a tener relaciones sexuales, es difícil que diga que no. Por lo tanto, se necesita que tanto el padre como los orientadores de esta persona pudieran hacer prevención. Y sin duda que el pastor juega un papel importante. Ahora, mucha gente no sabe en qué momento es que le va a hablar a la persona sobre estas cosas. Y antes del pastor, yo creo que el padre y la madre deberían ocuparse de la educación sexual de sus hijos. Y esa educación sexual no va a ser un solo día, sino que debe ser en forma progresiva, de acuerdo a las preguntas que vaya haciendo el niño o la niña. La persona lo va a ir educando sexualmente hasta que pueda llegar a conversaciones como esta de la relación sexual, de los peligros de enfermedades de transmisión sexual, peligros como el VPH, como el HIV, y realmente las cosas funcionarían mucho mejor. En esto del HIV o SIDA, las personas pueden ser portadores de HIV. El portador no tiene síntomas, pero el sidoso es cuando la persona ya tiene síntomas. Ahora miren, todos nosotros tenemos un sistema de defensa demasiado perfecto. Cuando tú revisas el cuerpo humano, hay una serie de maneras de proteger al individuo de las infecciones. Por ejemplo, la piel. La piel es un tejido de varias capas y esa piel evita que bacterias, hongos entren al organismo. Pero si a nosotros, que aparentemente tenemos nuestra piel limpia, nos hicieran un estudio, probablemente conseguirían bacterias aquí en nuestra piel, que no nos hacen daño gracias a ese sistema de protección. Pero las bacterias, los hongos, los parásitos son organismos vivos. Tratan de vencer esas resistencias y pueden llegar a contaminar el organismo. En el caso del HIV, aparte de estas barreras, nosotros tenemos dentro un sistema celular de defensa. Y esos se llaman los glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos son polimorfos nucleares o pueden ser linfocitos. Resulta que el virus de la inmunodeficiencia humana lo que hace es que destruye ese sistema de defensa. Y entonces, como destruye el sistema de defensa, entonces ahora
esos linfocitos, esos leucocitos que teníamos para defenderlo, no los tenemos. Y ahora estamos a expensas de muchas infecciones. De tal manera que hablarle de esto a los jóvenes resulta realmente importante. Y ojalá que nosotros cumplamos con esa función tan importante que tenemos al ser padre, ser educadores, ser pastores. Si nosotros cumpliéramos adecuadamente esa función, probablemente habría mucho menos infecciones de las que tenemos. Así que ojalá que aprendan mucho de esto y lo puedan compartir con sus feligreses. Que Dios me los bendiga.